e imaginarlo enfrentado con el proceso de precisamente ver si la gente entendía o no entendía quién era Él. Y toda esa mezcla de cosas, toda esa amalgama de cosas parecen estar ahí concurrentemente. Cuando se acercaban a Jerusalén, y cuando uno lee esa alusión al acercamiento físico, geográfico de Jesús a Jerusalén, como tantas veces nos puede ocurrir, hermanos y hermanas, nos podemos quedar pensando o viendo que es una mera alusión, eso mismo, una alusión geográfica, así estaba llegando allá a la ciudad. Tal vez es una pregunta de kindergarten, pero me imagino que a usted le pasa lo mismo que le ocurre al niño que todavía está dentro de mí. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que cuando yo voy llegando a ciertos lugares, inmediatamente, hermanos y hermanas, sin planificarlo, esos lugares están asociados con alguna memoria en específico, con algún recuerdo en particular, con alguna experiencia, con alguna instancia de vida, sea un evento dulce o sea un evento amargo o hasta traumático. Ese asunto de cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, a mí me provocó en estos días la pregunta, ¿y qué le pasó y qué podía pasar por la mente de Jesús cuando se estaba acercando a Jerusalén? Escúchenme bien, no pensando en la cosa automática, preprogramada de que ahí es donde voy a morir, porque ya estaba dicho, sino el planteamiento más básico, más humano, de cómo yo me siento cuando estoy llegando a ciertos sitios. Yo les voy a confesar que todavía cuando yo me acerco, por decir algo que parezca otra vez, el niño que está en mí todavía, cuando yo me acerco a la escuela en la que estudié, mi escuela intermedia y mi escuela superior, no importa para lo que vaya, siempre experimento un elemento de nostalgia y de alegría. Y vienen rostros y me río solo, porque el que se ríe solo de sus fechorías ha de acordarse. Me pasa lo mismo cuando me estoy acercando al campamento Morton. Y lo que significó para mí la experiencia de ir a Morton y lo que significaba para mí el encuentro con los varones y con las jovencitas también, ¿verdad? En el campamento. Así que hay lugares que están indisolublemente ligados a unas memorias. Cuando me voy acercando en la calle Utuado a la casa de mis papás, mire, yo no lo puedo evitar, hermanos y hermanas, es como un pase de lista de todos los nombres de mis amiguitos del vecindario, de Junito, de Quique, de Radamés y de otros. Así que hago un alto en esto porque es uno de esos detalles bíblicos que nos pueden pasar por encima de la cabeza. Y la pregunta mía en estos días fue, ¿y
¿Y qué pudo estar pasando por la mente de Jesús? Del Jesús que ya había dicho, según los relatos de los propios evangelios, en algunas ocasiones lo que habría de acontecerle a él en Jerusalén. Pero del Jesús que cuando leo el evangelio específicamente de Marcos, para no salirme de la integridad del texto en sí que quiero tocar hoy, miren los dos momentos cuando hice ese ejercicio de curiosidad y qué estaría pensando Jesús cuando llegó a Jerusalén. Y me encuentro con dos momentos en el evangelio. Vamos a hablar de las palmeras ahorita y eso, porque yo sé que quieren que hable de eso, ¿verdad? Porque es el Domingo de Ramos. Perfecto. Pero así la mente inquieta de uno. ¿Y qué estaba pensando Jesús cuando se acercaba a Jerusalén? Y hay dos alusiones que yo quiero invitarles a ustedes a considerarlas con mucha más seriedad de lo que parece, para plantear el primer punto de esta reflexión. Por allá por el capítulo 3 del Evangelio, dice algo así como: los escribas que descendieron de Jerusalén cuestionaban la autoridad de Jesús como exorcista, como persona que sacaba demonios. Y entonces viene aquella famosa pregunta, aquella famosa declaración: este es el que tiene por dentro a Belcebú. ¿Recuerdan? Marcos capítulo 3, verso por allá el 22, me parece que fue, que lo volví a leer en estos días, el Evangelio completo. Exacto, porque fue después que le sanó la mano al hombre de la mano seca, que son los primeros versículos del capítulo 3, exacto. Por allá por el verso 22 dice: pero este tiene por dentro a Belcebú. Y entonces dicen: y expulsa demonios con el poder del Señor de los demonios. Y viene la respuesta de Jesús, que yo me imagino que fue como con una sonrisa, ¿verdad? Porque Jesús le dice: explíquenme la cosa, ¿cómo es que yo expulso, cómo es que Satanás expulsa al propio Satanás? En uno de esos momentos brillantes de Jesús, ¿no? ¿Cómo es lo que ustedes están diciendo, que Satanás expulsa al propio Satanás? Casi se ríe de ellos. Los escribas que habían descendido de Jerusalén. Y sigo leyendo el Evangelio y me encuentro por allá por el capítulo 7, empezando el capítulo 7 específicamente. Porque es después de la versión que Marcos da de cómo preguntaban y cuestionaban cómo era posible que éste hiciera lo que hiciese, siendo quien era, el muchacho del barrio, que hablábamos hace unos domingos sobre ese texto, pero en otro de los evangelios. Y allí en el capítulo 7 dice que los fariseos y Jesús coincidieron en un lugar, y Jesús venía de otro sitio, y cuando se sentaron a comer, verso 1 en adelante, cuando se sentaron de comer, allí volvió Juana con la matraca, buscando cómo pillarlo, cómo hostigarlo, y entonces le dicen algo así como: pero este se sienta a comer, y los discípulos se sientan a comer y ni tan siquiera se lavan ¿qué? Y ni tan siquiera se lavan las manos, ni cumplen con los ritos de purificación, de lavar las ollas, y de lavar los platos, y de lavar la vasija. Y Helen, la vajilla. Vajilla, Helen. Voy para allá en estos días, Helen, la vajilla. Un chiste interno, es que a Ramón le gusta que yo vaya a la casa porque dice que así Helen saca la vajilla. Acabo de revelar un secreto nuestro, Helen. No hace falta sacar la vajilla para que me inviten, hermano, ¿sabes?
y no se lavan las manos y no cumplen con los ritos de purificación. Y tú mismo, le dicen a él, búsquelo después, y tú mismo te sientas a comer y no te lavas las manos. La realidad es que cuando yo llego a la casa de mi suegra y mi suegra ve que yo me estoy acercando a la cocina, lo primero que me dice es: ¿tiene las manos limpias? La mamá de Frances lo primero que me dice: tú vienes de afuera, ¿tienes las manos? Lávate las manos. Porque confieso que una de las primeras cosas que hago cuando llego a la casa de los papás de Frances es ir a la cocina. Y muy en serio, hermanos y hermanas, dos alusiones, escuchen, dos referencias de contacto de Jesús con la gente de Jerusalén que representaban la visión de la autoridad, del oficialismo. De la gente que estaba como parte del poder establecido. Así que lo que yo les estoy queriendo plantear en esta mañana es que no cojamos livianamente el hecho de que Jesús se acerca a Jerusalén, porque cuando Jesús en el Evangelio de Marcos se acerca a Jerusalén, tienen que haber estado esas dos escenas presentes en la conciencia y en la memoria de Jesús. Y posiblemente como usted y como yo le ocurrió a Jesús cuando se acercaba a Jerusalén. ¿Qué cosa? Aquí voy yo otra vez a encontrarme con quienes. Aquí voy yo otra vez a encontrarme con el rechazo, con el cuestionamiento frontal, con la incomprensión, con ese elemento de choque, repito, y de hostigamiento sobre su autoridad y sobre su identidad. Hay hermanos y hermanas, vamos a ser honestos y vamos a decir entonces que hay lugares a los que tal vez preferiríamos no tener que llegar. No me lo conteste ahora, pero... Y cuando hablo de lugares, no estoy hablando meramente de lugares, de espacios concretamente físicos. Estoy hablando de lugares en un sentido mucho más amplio. Hay asuntos, hay experiencias de la vida a las que no quisiéramos a las que no quisiéramos acercarnos, a las que no quisiéramos llegar. Jesús se estaba acercando a Jerusalén. Una de las cosas que yo debo confesar que me han enamorado permanentemente de Jesús, perdonándome ustedes ese lenguaje tan romántico, pero para mí es tan existencialmente vinculante a Él cuando lo digo de esa forma, es precisamente ese asunto de que en Jesús lo que evocaba a Jerusalén, por mencionar solamente esos dos exhibits, miren todo lo que podía evocar en Jesús el acercarse a Jerusalén. Pero Jesús se estaba acercando a Jerusalén, a enfrentar a la ciudad, es decir, a enfrentar el conflicto, a enfrentar el peligro. Pero más importante que eso, a mí siempre me ha cautivado el hecho del Jesús que siempre está dispuesto a asumir el sentido del deber. Eso que Benjamín Santana en su libro ha llamado los caminos obligados. Esos espacios y esas experiencias de la vida, hermanos y hermanas, a los que hemos llegado, a los que hemos tenido que llegar, o a los que tendremos que llegar, que tendremos que enfrentar. Que enfrentar la ciudad como ese símbolo de la contradicción y del confrontamiento.
de la intriga, de la mentira, de la trampa, de la maldad. De las barajas escondidas debajo de la manga procurando hacer un mal. Por ahí viene, mientras nosotros lo celebramos, había otros que decían, por ahí viene el que tiene a Belcebú por dentro y echa fuera a los demonios con el poder del Señor de los demonios. Por ahí viene el que se pasa por la suela del zapato, las normas de purificación, las normas y las reglas religiosas. Y allá fue Jesús con un sentido de deber, con un sentido de cumplir un propósito y un proyecto. El sentido del deber, hermanos y hermanas. El sentido del deber. Parece una cosa muy obvia, pero yo creo que en este tiempo hay que repetirlo muchas veces. Hay que vivir con un sentido del deber. Y Jesús vivió con un hondo e inquebrantable sentido del deber. Alabado sea el nombre del Señor. Y me gusta confrontarme con el espejo del que se acerca a Jerusalén, porque es Él el que me vuelve a recordar una vez más que en medio de mis agendas y mis caminos me tiene que alumbrar y me tiene que dirigir un sentido del deber y de cumplir con aquellas agendas y con aquellos propósitos que le dan sentido a la vida. Y yo no pude evitar integrar en mis notas mentales algo que Frances me leí esta mañana por una de las, ¿cómo se llama eso? De las versiones electrónicas del periódico, si es que ese es el nombre. Así se le dice a eso. El sentido del deber. Y ustedes me van a excusar que yo en este momento me salga de estas cuatro paredes, pero yo quiero, quien quiera que sea, yo quiero con esta expresión rendirle un homenaje a una mujer puertorriqueña que no conozco, que me encantaría conocerla, que me encantaría saber quién es, que me encantaría que me contagiara con su sentido del deber. Que me encantaría que me iluminara con su presencia de ser humano que está dispuesto a lo que sea para cumplir con el deber. Sobre todo cuando es un deber de conciencia y de amor, como el que tenía Jesús. Y yo quiero que mis palabras sean un homenaje en esta mañana a esa mujer. A esa mujer que no conozco, que no le conozco su rostro, pero que su espíritu lo siento muy cercano al mío. A esa mujer que enfrentada a la presión sin cuartel de un sistema que se ha querido convertir en un ídolo para reclamar la sangre de alguien, porque los ídolos siempre reclaman sangre. Para saciar el apetito del ego religioso de quienes siguen al ídolo. Esta mujer presionada hasta más no poder, busquen lo que está escrito. Busquen lo que está escrito. Presionada hasta el punto del hostigamiento por otros 11.
seres humanos que querían optar porque el Estado se convierta en el mayor de los asesinos, porque es un asesinato con premeditación, planificado, ensayado. Y el relato de la nota periodística dice que esta mujer, de alguna forma alguien tuvo acceso a esta mujer lloraba del jurado del juicio que ayer deliberó para que este individuo reciba la forma de castigo por la que nosotros entendemos que debe responder, que es la cadena perpetua. Y esta mujer, enfrentada a todas las presiones, dice la nota periodística, llorando, se mantuvo firme para que nosotros no cometamos el error. Porque no solamente es que el que crea que es que le salvó la vida al individuo, está totalmente, se la salvó, es verdad, pero está totalmente equivocado y no entiende de lo que se trata. Le salvó la fibra moral a esta sociedad. Eso es lo que pasó ayer. Le salvó la fibra moral a esta sociedad. Le salvó la fibra moral a esta sociedad. Esa mujer se acercó a Jerusalén. Esa mujer se acercó a su Jerusalén allí. Además de Lozana y del Chihichijá, me interesa tal vez un poco más en esta mañana que tú te preguntes varias cosas, y las quiero resumir de esta manera. ¿Qué haces cuando te toca acercarte a tu Jerusalén? Tenga el nombre que tenga la forma que tenga las características que tenga. Lo que quiero que veamos es que es insoslayable el hecho de que a nosotros nos toca acercarnos a nuestra Jerusalén en diferentes momentos de nuestra vida. Se me inflaba el pecho de alegría y de honor en esta semana cuando leía un pequeño ensayo que mi querido hermano y amigo Cesán Cardona Morales publicó en El Nuevo Día del pasado jueves, y que lo publicó bajo el título de Insomnio. Cesán, me honro en que seas parte de mi vida. Me honro en que seas parte de mi vida. Y Cesán decía en el pequeño escrito, un escrito, lo publicaron de esta forma, ¿no? Finito. Debe tener no sé cuántas palabras, pero es una cosa muy corta. Y decía Cesán, aludiendo a una historia que utilizaba como base, ojalá que alguno de los miembros del jurado le dé insomnio. Y yo doy gloria a Dios porque parece que aunque fuera una le dio insomnio, porque con una basta. Alguien decía, contra, pero una nada más. Y yo decía, bueno, mírate la historia de Sodoma y Gomorra, por unos cuantos nada más, por los que quedaba algo de fibra, Dios miró la ciudad con otros ojos. Y yo le pregunto a la iglesia aquí congregada en esta mañana, a la gente que nos acompaña, sea gente que regularmente asiste a la iglesia, o sean visitas, ¿cómo anda tu sentido del deber en la vida?
¿Cómo anda tu sentido del deber en la vida? ¿Por cuáles latitudes y longitudes anda el sentido del deber en tu vida? No hace falta que llegues a esta Jerusalén para ser un mártir o un héroe o un salvador o un mesías. Hace falta que en tu vida cotidiana, cada vez que te tengas que enfrentar a la Jerusalén, lo hagas con este sentido del deber. Vuelvo a alabar el nombre del Señor por eso. ¿De qué herramientas te has hecho en el camino para llegar a Jerusalén? ¿Qué herramientas has ido cultivando en el camino para prepararte para llegar a la Jerusalén? Es interesante porque en el Evangelio de Juan que leía nuestra hermana directora del culto ahorita, casi como una cosa fortuita, siempre me disfruto ver las formas en que los evangelistas narran las cosas, ¿verdad? Y cuando la hermana Carmen leía ahorita, fíjense cómo casi de una forma tan fortuita, tan casual, tan fluida en el mismo texto. Dice que Jesús iba caminando a Jerusalén y se encontró un pollino y se montó en él. Así de fácil. El Evangelio de Marcos interesantemente dice que Jesús se paró y que le dijo a dos de los muchachos, de los discípulos anónimos, no aparecen los nombres, dice: vayan al pueblo o allá a la aldea que esté enfrente, van a encontrar. Allá en Juan dice que se lo encontró, se lo encontró así, se montó y ya. Acá hay todo un evento de preparación. Vayan a la aldea que esté enfrente, van a encontrar así asado, lo desatan y lo traen. El narrador pone a Jesús como en control de la planificación de lo que se está haciendo. Y uno podría pensar, bueno, si era él mismo el que estaba planificando su entrada, qué curioso que él mismo planificándola lo haga para terminar sentado sobre un borriquillo, lo cual no tenía, él mismo planificándolo, ¿verdad? Pero no había ningún tipo de glamour, ningún tipo de prestigio, entrando en un asno. Entonces miren lo que ocurre en el texto. Y vamos a ir un poco ahora atrás y adelante en la relación del texto. Y si alguien les pregunta por qué hacen eso, les dirán que le hace falta al Señor. Al Señor. Es que el texto cuando nos pasa por encima de la cabeza y no lo vemos, pues parece una nota periodística. Una nota periodística, pero cuando lo metemos ahí de hocico en el texto, miren qué belleza, que le hace falta al Señor, a un Señor que está buscando un burrito. ¿Cómo es la cosa? Un Señor, el texto es espectacular. Le hace falta al Señor. Y alguien diría, pues el Señor tiene que entrar entonces en un carruaje, o tiene que entrar entonces en un caballo brioso, portentoso, de esos de la cervecería de San Luis. ¿Cómo se llaman aquellos caballos? Los Clydesdale, qué sé yo. Yo los vi, fui a San Luis y los vi una vez. No probé el contenido de nada de lo que había allí, pero vi los caballos. Lo aseguro por mi honor.
Ya dije que lo aseguraba por mi honor, ¿verdad? Con la mano izquierda y con la mano derecha también. Y la gente, fíjense simultáneamente lo que está ocurriendo, la gente lo está clamando. Hosana, Hosana, otra belleza del texto, ¿verdad? Hosana, sálvanos Dios, sálvanos Dios. Jesús, Yoshua, significa Dios salva. La gente está pidiendo Hosana y se lo dirigen al que se llama Jesús, al Yoshua, que significa Dios salva. Bello, el texto es bello. Y la gente dice Hosana y lo están reclamando como Mesías, con la expectativa mesiánica correcta. Es Él, el Mesías. Pero de repente yo me imagino que a Jesús le pasó una cosa que nos puede también pasar desapercibida. Y que la vine a descubrir aquí en la versión de Marcos. Son esas cosas que le decía ahorita que más me pegan a mí a la figura de Jesús, del Jesús de Nazaret, antes de ser el Cristo de la fe, que me pegan al Jesús de Nazaret, no solamente, oígame lo que estoy diciendo, no solamente al Cristo pospascual de la fe ya así chévere que triunfó, no, es al Jesús de Nazaret, del camino polvoriento, de la vida completamente humana, porque de repente yo leo en Marcos que dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, qué chévere. Y de momento el verso 10 abre mis ojos en estos días porque dice, bendito el reino de nuestro padre David que llega. Y ahí de repente yo digo, Dios, espérate, que yo llevaba tantos años leyendo la Biblia y no había visto esto. La cosa de mencionar el reino de David cambia el asunto. Por eso es que si en algún momento usted ha escuchado a alguien diciendo o ha leído en algún sitio que la misma gente que posiblemente estaban aquí vitoreando a Jesús, posiblemente fue parte de la misma gente que después se confundió con la turba que pidió su asesinato. La idea de rey, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque la idea de rey que Jesús tiene, y ustedes me van a perdonar, hermanos y hermanas, pero todos los años que a mí me queden, o todos los meses, o los años que a mí me queden de ser pastor de esta iglesia, yo voy a insistir en que la gente de la iglesia que está bajo mi responsabilidad entienda no solamente que creemos en Jesús como una cosa genérica, sino específicamente cuáles son los contenidos de ese Jesús. La idea de rey, la idea de Mesías, aquí queda claramente evidenciada una cosa que posiblemente usted la ha hablado en alguna clase bíblica, la ha reflexionado, la ha conversado con alguien. La idea de rey que Jesús tenía en ese momento se da cuenta que no concuerda con la idea de rey que tenía la gente. Bendito el reino de nuestro Padre, hasta que dijeron Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, estábamos bien. Pero la que dicen, bendito el reino de nuestro Padre David, cuando se hablaba de la cuestión davídica, hermanos y hermanas, en estos términos la cosa cambiaba porque el contenido que eso tiene no es el que a usted le gusta o el que a mí me gusta, es el que tenía para ellos cuando abrían la boca para decir esto. Es que el reino de David tenía un carácter en la visión mesiánica del judío que quería ser liberado, así como había sido liberado de Egipto y de otros poderes imperiales. Era un poder guerrero y era un poder vengativo que entonces iba a sustituir el poder de aquellos sobre mí. Ahora yo lo voy a ejercer sobre aquellos y yo voy a hacer lo mismo que aquellos hicieron sobre mí, porque era la visión que ellos tenían del Dios que reivindicaba al pueblo. A mí me están pisando, pero yo sé que un día Dios me va a poner a mí victorioso para que yo sea el que pise a otros.
¿Me están entendiendo, hermanos? Así que cuando están ellos diciendo bendito el rey, bendito el reino de nuestro padre David que llega, yo me imagino que Jesús. No lo dice el texto, pero no me importa, hermano. No me lo tiene que decir. Yo estoy absolutamente convencido, y perdónenme con ese lenguaje, que tiene que haberse apoderado del Espíritu de Jesús una mezcla de una gran preocupación, de una gran frustración, porque todavía a estas alturas del juego la gente tenía otra visión de qué tipo de rey y de Mesías era este. Pastor, demuestre bíblicamente lo que usted está diciendo. Pues vamos entonces a demostrarlo bíblicamente, si es que a usted le gusta ese juego. La mejor prueba de lo que estoy diciendo, prueba al canto, como decía la gente antes. Estamos en el texto, hermano, no estamos jugando, no estamos floreteando con el texto. Estamos de cabeza ahí en el texto, de hocico en el texto. La mejor prueba es cuando en el capítulo 10 de este mismo evangelio, después de sanar, de sanar a Bartimeo, ocurre la famosa escena en la que dos discípulos se le acercan y le dicen: Señor, el turno al bate de nosotros para someter a los otros va a llegar. Y cuando esa parte de la fiesta venga, yo quiero estar a tu derecha. Y el otro le dice: by the way, yo quiero estar a la izquierda en el guiso. En ese reinado de poder y de mollero y de autoridad. Por eso es que no me lo estoy inventando, lo que tiene que haber pasado por la mente de Jesús cuando la gente estaba diciendo: bendito el reino de nuestro padre David que llega. ¿Qué reino de David? Si aquí no se va a disparar un tiro. Si aquí me van a pedir en la cruz que yo invoque el poder de Dios y de todas las huestes celestiales para que arrase con todos los que están allí, como lo hizo el tentador en el desierto, se lo plantean también en la cruz. Y Jesús comunica que el evento precisamente de la cruz es el evento aparentemente de la derrota y del sometimiento, es el evento de la victoria del amor y de la victoria del reino verdadero que Él venía a establecer. Alabado sea el nombre del Señor. Creo cada vez más en este Dios. Creo cada vez más en este Jesús, que sabe marcarme una línea de consistencia en sus actos y en sus procederes, para darme a mí luz en mi cotidianidad y en mis relaciones con los demás. Por favor, hermanos, eso es lo que quiero que vean, que me da luz y consistencia en las herramientas que pone a mi haber para yo poder caminar una vida con coherencia, con consistencia, con luz, con un sentido de apego a la forma en que Él lo planteó. Porque me he tomado muy en serio el hecho, no para creerme mejor que nadie, pero me he tomado muy en serio el hecho de que Dios me mire cada día y sin pretensiones pueda decir de mí y de los míos, como dijo de aquel debajo de la higuera: verdaderamente este es un verdadero israelita. Verdaderamente este, con sus defectos y con sus contradicciones, ha tratado de vivir a la altura del reclamo y de la exigencia del Evangelio. Y entonces Jesús le pone, como yo le he dicho, le pone el frosty al bizcocho.
a la izquierda y a la derecha, y Jesús da su gran discurso sobre lo que es su visión del poder y de la autoridad. ¿Y cuál es el verdadero poder? No el de aquella multitud que quería el asunto guerrero y el asunto de la venganza. Independientemente de que podían tener sus razones para ello, ¿verdad? Por lo que estaban viviendo. Eso no es lo que está en juego aquí. Y Jesús dice, saben que entre los otros, los que son tenidos por gobernantes, ese discurso es espectacular. Los que son tenidos por gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños. ¿Era profeta o no era profeta? ¿Era profeta o no era profeta? Y los poderosos imponen su autoridad. No será así entre ustedes. No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, el reino de David, para nosotros ser los que estamos arriba y aplastamos a los otros. Quien quiera llegar a ser grande, que se haga servidor de los demás. Y quien quiera ser el primero, que se haga sirviente. Es que el gallo este maestro la ponía difícil. Que se haga sirviente de quienes, de los que le caen bien. ¿Ah? De los que piensan como él, de los que viven adecuados a tus o a sus criterios, que se haga sirviente de todos. De todos. En este Jesús es en el que yo creo. A este es al que yo sigo como hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Jesús dice que va a devolver el pollino. El rey toma algo de uno de los súbditos y dice que lo va a devolver. David le cogió a la mujer a Urías y no se la devolvió. Lo que hizo fue mandar a matarlo para quedarse con ella. Yo le di, no se asombren, yo le dije al principio que estábamos bregando con los contrastes. Este es Señor y se le aclama como Mesías y como Rey, y está diciendo el Rey, primero está diciendo el Señor que se va a montar en un bujo. Sin séquito militar. Su séquito era el pueblo. Miren la belleza de lo subversivo del discurso que está ahí. Te lo está gozando conmigo, lo sé. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno ver gente que está ahí. Están ahí, metidos en la escena conmigo. Miren la poesía de la subversión de la escena. Es una cosa poética.
El Señor manda a buscar un burro. El Señor, el Rey, no tiene ejército, no tiene séquito triunfal. El séquito es la gente, es el pueblo, la gente común y corriente, que le hacen homenaje, que le tienden las palmeras, que le ponen ¿cómo es que dice? Los mantos. Cuando un militar entraba de esta forma, con ese nivel de reconocimiento, obviamente había reconocimiento porque ya había habido una declaración de sumisión y de rendimiento. O sea que la cosa de recibirlo era un poco... Gracias, Marisa. Gracias. La cosa del recibimiento era un poco obligada. Exacto. Qué bueno que no estoy perdiendo, yo doy gracias a Dios porque no estoy perdiendo el tiempo. Sí que la cosa era un poco obligada, pero aquí la gente está ¿por qué? Esta es una multitud que está libre y espontáneamente respondiendo a lo que está pasando. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano y hermana, que usted y yo seamos de los que cuando reconozcamos la presencia de Jesús también la celebremos libre y espontáneamente. Levanto mis manos y alabo el nombre del Señor porque lo hago con libertad, lo hago sin coacción alguna, porque reconozco libremente que en Él hay algo que más nadie me puede ofrecer, que en Él hay algo que más nadie me puede dar, que en Él hay unas herramientas para vivir que nadie más, por más que busque, por más que me especuece la chola, no puedo encontrarlo en más nadie. Y la gente sigue dando vueltas y perdiendo el tiempo. Gente que ya conoce y da vueltas y pierde el tiempo, si nosotros tenemos en este hombre todo lo que nosotros podemos necesitar para vivir una vida completa. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí que nadie ha caído, que nadie se ha rendido, que la gente lo hace espontáneamente. Antes yo hacía esa descarga y no me fatigaba tanto, ahora me fatigo un poquito. Redargúyeme. Y dice, y este maestro dice que lo va a devolver un burro. Este rey en el que yo creo, este Mesías en el que yo creo, para colmo de todas las cosas que ya he visto en el texto que me atan existencialmente a Él. Además de eso, el texto también se encarga de expresar que Él quería ser visto como un rey. Voy a usar dos palabras muy comunes. Como un rey, no que imponía ese modelo, sino como un rey. Yo creo en un rey justo y bondadoso. Por eso es que esa línea del himno que cantábamos ahorita a mí no importa cuántos rayos de veces le he cantado en mi vida. En Jesús es mi Rey soberano es que dice, porque Él es mi Rey y mi amigo. Eso me descoce por dentro, hermanos. Me descoce por dentro. Porque Él es mi Rey y mi amigo. Porque realmente es mi amigo. Eso es lo que está detrás. Es que realmente lo que es mi amigo. ¿Ah? Un rey justo y bondadoso. Miren, hermanos y hermanas, Jesús va a devolver el asno porque Jesús es un rey que no vino a robarle ni a quitarle nada a nadie. ¿Qué clase de tipo, mano? No vino a quitarle ni a robarle nada a nadie. No entró a Jerusalén
no entró a la ciudad, al espacio del poder, no entró por las dietas, ni por el car allowance, ni por las escoltas. Ve cómo la Biblia lo ilumina todo, todo, lo pone, toda la realidad la pone al desnudo. No entró a Jerusalén por el car allowance, ni por las dietas, ni por el salón ese en el que van a comer y entran así como entro yo y salen así, como salió aquel. Ni entró por los carros, ni por las lucecitas esas con los biombos para sentirse Señor, que no es en un burro. ¿Me están entendiendo, hermanos? Este no entra a Jerusalén. Este no entra a Jerusalén con eso en la cabeza. ¿Ve? Este entra a Jerusalén porque había llegado a la conclusión que la única manera de derrotar todas las contradicciones posibles era entrando él mismo a luchar al interior de esa contradicción, que en este caso está representada en la figura de Jerusalén. La figura de Jerusalén. Mis hermanos y mis hermanas, en esta Semana Santa yo les invito a que nosotros, como aquella multitud, entendiendo quién es el que está entrando a nuestra ciudad, que nosotros levantemos el corazón, levantemos las manos, levantemos la mente, levantemos la voz, levantemos nuestras vidas. Y con el entendimiento de quién es este Rey y este Mesías, por la forma en que Él los reveló, nosotros también digamos, bendito es el que viene. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que no rehuyó su deber y me enseña a mí a no rehuir el mío. Bendito el que me enseñó a mí que con el cumplimiento del deber puedo tener el galardón más grande que puede tener cualquier ser humano en la vida, que es la capacidad para mirarse a sí mismo y encontrar que queda vida en él o en ella. Vamos a levantar la voz para decir en esta mañana, bendito el que viene. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y yo estoy en mi Jerusalén, pero Él está entrando a mi Jerusalén. Bendito el que viene a mi Jerusalén en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Yo pido disculpas por tener que hacer esto en este momento, ¿verdad? Porque ese estacionamiento es nuestro. Le pido disculpas a la iglesia por tener que hacer esta interrupción y mucho más en este momento, pero queremos también tener consideración y respeto, ¿verdad?, por las personas que son afectadas
Y por eso es que estamos suplicando, otra vez pidiendo disculpas por hacerlo en este momento, que por favor hay necesidad de mover un Acura gris, que es tablilla HPN 341, puede darle la llave si no quiere salir puede darle la llave a alguno de los diáconos para que vayan y lo muevan. Y hay un Lexus de rojo, tablilla HJ